53. Los cofrecitos. Si es posible, más hermosa que la última vez que tuve la dicha de veros en la casa de la calle de don Juan Manuel, dijo el marqués con voz insinuante, haciendo una reverencia, tendiendo su mano a la condesita y adelantándose luego que la vio salir de entre los cortinajes que separaban su alcoba del salón. Mariana, vestida sencillamente con un traje de seda oscuro, con sus dos bandas de cabello negro engastando su fisonomía y sus gruesas trenzas formándole un peinado a la vez gracioso, sin los caprichos, rizos y dibujos que entonces se usaban, bella y majestuosa a pesar de sus penas y sufrimientos, estrechó ligeramente la mano que el marqués le presentaba. Le hizo seña de que se sentase en el canapé, y ella lo hizo en el sillón que estaba enfrente. ¿Quién lo había de decir y cómo los acontecimientos vienen cuando menos esperan?, dijo el marqués. En este momento no lo creerá usted, Mariana, pero no tendría razón para engañarla. Mi único sueño dorado desde joven fue el casarme con usted, pero el conde era tan severo, tan raro aún con sus propios parientes, que no me atrevía a insinuarlo, por temor de un desaire. Una negativa habría sido una herida profunda para el orgullo y dignidad de nuestra casa, pero usted, con el instinto de mujer, no dejaría de conocer que mis continuas visitas no eran solo para pasar el rato. No hay que hablar de eso, que ya pasó, aunque para mí es un recuerdo muy agradable. Ahora no hay ya obstáculo para nuestra felicidad. Mariana bajó los ojos y guardó silencio. ¿Ningunos recuerdos tiene usted de esa época feliz? ¿Recuerdos? Sí los tengo, pero la verdad nada agradables. Mi madre era tan desgraciada y yo, mirándola morir día a día y encerrada en aquella casa tan triste, esto es lo que puedo recordar. Y ya ve usted que no era mucha felicidad la que yo gozaba. ¿Recuerdo? Sí, el cariño y los cuidados de Agustina, la cariñosa sumisión de la pobre Tules. Sí, interrumpió el marqués. Oí decir algo de un bribón que asesinó a esa criada favorita de usted, con la complicidad de un muchacho perverso y de varias vecinas de una casa de mala fama. Es una causa que ha hecho mucho ruido en México, y según decían, cuando yo salí ya habían encontrado al muchacho y a una llamada Casilda, principales cómplices del asesino, e iban a ser ahorcados en compañía de 2 hombres y una mujer que estaban convictos y confesos. Pero no hablemos de esas cosas que son demasiado tristes. Cuando Mariana oyó esto, sin saber por qué, le dio un vuelco al corazón y quedó como distraída y pensativa. El marqués se levantó de su asiento y se acercó a la mesa, donde había puesto al entrar los 2 cofrecitos. Mariana pensó que la conversación debería seguir ya sobre un tono más serio y positivo, y pasó por su mente la idea de declararlo todo al marqués, de hacerle saber que tenía un hijo y que ella no podía ser su esposa sin cometer una maldad y una felonía, que además, y aun cuando, lo que no era creíble, el marqués pudiera pasar por esta falta, ella no le tenía no solo amor, pero ni siquiera esa simpatía o amistad que pudiese hacerle llevadera una vida común. Pasaron como un relámpago estos pensamientos, porque al mismo tiempo le ocurrieron otros enteramente contrarios. ¿Qué resultaría de aquella confesión en los momentos en que el casamiento estaba ya dispuesto por su padre y convidados el obispo, los curas, los marqueses, los mineros y los hacendados? El conde, con amenazas de muerte, la obligaría a casarse, y el marqués de Vallalegre tendría que referir el motivo por que no aceptaba la mano de su prima, resultando un grande escándalo que se sabría por toda la república. Y ella, orgullosa, digna, desgraciada, casta y virtuosa, pues su debilidad fue obra no del vicio sino del amor y de la inevitable alucinación de un momento, quería morir honrada, y que el terrible secreto de su vida quedase ignorado de su padre y del común de las gentes. Un instante también tuvo, como en la casa del chapetel de Santa Catarina, el ánimo de suicidarse, y se levantó y anduvo algunos pasos para entrar en su alcoba y buscar el puñal que había estado bajo la almohada de su madre y que ella había quitado de las panoplías del conde. Morir en presencia del marqués y terminar de una vez una situación que no tenía otra salida. Mariana tuvo miedo como en la primera vez, no se consideró bastante fuerte para herirse y por otra parte, el temor de las penas eternas le quitaba la poca energía que le quedaba. Se decidió en aquel momento a dejar correr los acontecimientos sin fijarse en ninguna resolución. Habría dado cualquier cosa por poder hablar 10 minutos con don Remigio, pero imposible. El conde no lo dejaba ni un instante. Mariana, aparentemente tranquila, volvió de la recámara donde había ya penetrado y se sentó.
Le repito a usted, hermosa Mariana, le dijo el marqués de Villalegre, que no hay que pensar ya en esas cosas. Mucha razón ha tenido usted en sentir y de llorar a esa Tules, que era una criada fiel y adicta a usted, pero eso ya pasó, y si era tan buena como todos dicen, estará ya en el cielo, y los asesinos quizá a estas horas habrán expiado su crimen. Vamos, acérquese usted, quizá la vista de estas frioleras distraerá a usted. Mariana acercó el sillón a la mesa, el marqués hizo otro tanto y abrió los cofrecillos. Las joyas y diamantes de Mefistófeles presentó a Margarita y que la sedujeron y condujeron a su perdición. Eran cualquier cosa comparadas con lo que contenían las arcas maravillosas que el marqués tenía delante, como si las hubiera adquirido de las misteriosas cavernas de Alí Baba. En efecto, las familias ricas de los tiempos anteriores a la independencia y que generalmente se designaban con el nombre de títulos de Castilla, iban en el curso de los años reuniendo tales preciosidades y rarezas en materia de diamantes, perlas, piedras preciosas y esmaltes que con el tiempo llegaron a formar una especie de museo de un valor crecido, que representaba un capital bastante para que una familia viviese con descanso. Zafiros, peinetas de carey incrustadas en oro, con labores y cifras de piedras. Verdaderamente una colección maravillosa de adornos y de combinaciones distintas para la cabeza, para los brazos y para los vestidos. Mariana veía con indiferencia esos tesoros y sus labios que querían sonreír para no desagradar del todo al marqués no podían más que expresar el desdén más completo. Todo esto, mi adorada Mariana, se atrevió a decir el marqués, es antiguo. Se montan hoy con más gusto las alhajas de París, pero no he querido tocarlas, para que se conserven tales como las fue adquiriendo la casa. En resumen, no tienen nada de particular. Diamantes, rubíes, topacios y amatistas, como todos, montados en plata y oro sin gusto ni arte. Pero lo que realmente es notable, y no la hubiera ofrecido ni a la reina de España, es esta perla, que no tiene igual, y que os presento como testimonio de un amor eterno. Todo lo que había de más valor y de más gusto en mi casa lo he reunido en estos cofrecitos para presentarlo como ofrenda de mi cariño a la que va a ser mi compañera para el resto de la vida. El marqués sacaba de los cofrecitos sartas de perlas. Con estas entretejía mi madre sus cabellos y a su vez realzarán lo negro de esas trenzas sedosas y abundantes. Estos anillos, continuaba, también han estado en los dedos de mi madre, que tenía unas manos envidiables y solo las de la condesa del Saúz pueden ser más perfectas. Mariana, con cierta sonrisa de desprecio, escondía sus manos debajo de un pañuelo chino con que se había abrigado el pecho, resintiendo en su delicada naturaleza el frío que repentinamente se había experimentado la noche anterior. El marqués sacó cuantas alhajas contenían los cofrecitos y las colocó con cierto orden en la mesa para dar el golpe final, deslumbrar los ojos de Mariana y excitar la codicia mujeril, que aún sin intención ni malicia se encanta con tan variadas riquezas. Aretes de gruesos diamantes negros, anillos de brillantes y rubíes, collares de esmeraldas, adornos de topacio quemado, aguas marinas y rosas. El marqués sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo azul que contenía un broche de una sola perla, pero qué perla, más grande que un garbanzo, perfectamente redonda, y un oriente que, sin los cambiantes, era superior al de un ópalo. Esta perla, continuó el marqués presentando la cajita a Mariana, tiene su historia. Fue pescada en la Baja California, en el Golfo de Cortés. Al subir el buzo que la arrancó del banco de las ostras, fue acometido por un tiburón, que lo destrozó y lo devoró. Los demás buzos, tratando de vengar la muerte de su compañero, persiguieron al tiburón. Lograron matarlo, lo arrastraron a la playa, le abrieron el vientre, y entre los brazos casi enteros y los pedazos de piernas de la desgraciada víctima, encontraron una concha y sacaron esta perla que mi abuelo, que estaba entonces viajando por las Californias, compró en 5,000 pesos. Por nada de esta vida tendría yo esta perla, dijo Mariana con el mayor desprecio y tirando sobre la mesa la cajita que le había dado el marqués, y no sé cómo le ha ocurrido a usted contarme un lance tan horroroso. Hablando en lo general, las alhajas no me seducen. Las mujeres feas y poco simpáticas, aunque se cubran de alhajas de los pies a la cabeza, se quedan lo mismo. No hay mejores alhajas que una fresca juventud de 10 y 8 años, y un corazón quieto y un alma tranquila. Y yo, que no he tenido ni lo uno ni lo otro, para nada me sirven ni las perlas ni los diamantes. Además, tratándose de perlas, la de usted, pienso vale poca cosa comparada con la que me dejó mi madre,
y por mera curiosidad se la voy a mostrar a usted. Ha estado años guardada y hasta mi padre la ha olvidado. Ya verá usted qué poca importancia tienen para mí las joyas». Mariana entró a su recámara y a poco salió con una cajita de oro de colores, con relieves exquisitos. Dentro estaba no una perla, sino una maravilla. Era poco más pequeña que una avellana, pero qué oriente, qué redondez, qué aspecto tan apacible y, por decirlo así, amable. Era una perla que enamoraba no por su valor, sino por su belleza. Parecía que tenía un alma y una inteligencia, y como que decía que se le colocase en el cuello turgente o entre el cabello negro de alguna belleza. El marqués se quedó atónito con la vista de esta perla y confundido, despechado por el marcado desdén con que su futura esposa había visto las riquísimas joyas de las cuales había creído seducirla y hacerla salir de la indiferencia glacial con que lo había tratado desde el principio de la visita. Todo el orgullo de los marqueses de Villalegre se le subió a la cabeza y ya iba a estallar, a decir quién sabe cuántas cosas a Mariana y a romper el casamiento, cuando el conde entró seguido de 2 criados que de las argollas conducían una gran caja. Quizá no hice bien en interrumpirlos. 2 novios próximos a ir al altar tienen mucho que decirse, pero vengo a presentarles una obra exclusivamente mía y en la que ni don Remigio ha tenido parte. Yo, se puede decir, dibujé el vestido, escogí la tela, di las más minuciosas instrucciones a Agustina y mandé expresamente un coche con el mozo más inteligente de la hacienda para que luego que estuviese hecho me lo enviase, calculando los días de camino de ida y vuelta. Agustina lo ha hecho perfectamente como lo hace esa buena vieja, que gobierna la casa mejor que yo y que Mariana. Ha llegado a tiempo como yo esperaba y vamos a verlo. Los criados sacaron cuidadosamente de la caja un maravilloso traje de boda bordado de perlas, de la tela más rica que se pudo encontrar en los almacenes de México. En efecto, el conde, desde que escribió al marqués la carta que ya conocemos y dio por sentado que el matrimonio se había de verificar, escribió también a Agustina que comprara la más rica tela de seda, que rematara en el Montepío cuantos hilos de perlas hubiera y que, tomando por modelo el mejor traje de Mariana, le mandase hacer bordar de perlas y oro, no parándose en gastos y vaciando, si era necesario, las cajas de cedro. Con qué dolor, con qué repugnancia, con qué riqueza cumplió Agustina estas instrucciones. La desgracia de su querida Mariana iba a consumarse. Este traje rico de boda podía ser una mortaja. ¿Se casaría? ¿Obedecería a su padre? Seguramente que sí, pues que se mandaba ya hacer el vestido de boda. ¿Y Juan? ¿Dónde andaba? ¿Qué diría? ¿Qué haría una vez que supiese que Mariana estaba ya casada? Y la infortunada criatura, fruto de ese amor, muerta tal vez. O peor que eso, padeciendo hambres y miserias, de cargador, de mozo de mandados, soldado tal vez, sufriendo los varazos del cabo. Agustina se perdía en conjeturas. Hacía tiempo que no sabía nada de cuanto le interesaba, y la carta en que le mandaba el conde hacer el traje cayó como si fuese una gruesa piedra que le hubiese lastimado la cabeza. Pero no podía hacer otra cosa más que obedecer, así que compró las mejores perlas, la más rica tela y la llevó a las maestras de la calle de Medirías, que eran las más afamadas bordadoras, y en el tiempo fijado por el conde estuvo listo cuando se encargó, y dispuesto para ser enviado en el coche para que llegase oportunamente, como se ha visto que sucedió. Agustina, cuando estuvo concluido el rico traje, lo hizo llevar a su casita de la calle de Chapitel de Santa Catarina y se postró ante la milagrosa imagen. Aquí tienes, madre y señora mía de las Agustinas, este vestido de boda de la infeliz mujer a quien salvaste en una terrible noche de la muerte y de la deshonra. Haz con tu gran poder que este oro, estas perlas y esta seda no se conviertan para la desdicha en una fúnebre mortaja. Tú dispondrás, madre mía, si debe o no casarse, pero de cualquier manera tú la salvarás, y esta humilde pecadora te lo pide por la sangre preciosa del hijo que tienes en los brazos. Agustina levantó sus ojos húmedos y suplicantes, miró a la sagrada imagen como para obtener una respuesta, y en el semblante y en los ojos llenos de lágrimas de la Virgen no encontró ni la respuesta ni el consuelo que deseaba. «Hágase la voluntad de Dios», dijo resignada y triste. Suspirando atizó la lamparilla que siempre ardía en el altar y regresó a la casa de don Juan Manuel, donde la esperaban los criados y cocheros. Un cuarto de hora después salía del zaguán un coche con su camisa de lona, cerrado como si fuese un enfermo dentro y que no contenía más que la caja con el rico traje que presentó el conde a su hija como su última y terrible voluntad. Mariana sonrió tristemente al ver el traje y miró a su padre de una manera significativa, como queriéndole decir con los ojos:
¿Cómo, sin consultar mi voluntad ni mi corazón, dispones de mí, y la primera noticia que tengo de mi suerte es el marqués? Tratando de seducirme, arrojándome un montón de alhajas y tú echándome encima unas galas de oro y perlas que caerán sobre mi cuerpo como un sudario. El conde no pudo menos que comprender cuánto le quiso decir Mariana y respondió con una mirada fija, terrible y feroz. Mariana bajó los ojos. «Ah, yo creía», dijo el conde, «pero no, marqués. Mariana será una buena esposa que os amará mucho, como la difunta condesa me amó a mí, y no desmentirá la traición de su familia. Dejémosla por el momento en sus quehaceres y vamos a visitar las diversas habitaciones de la casa». Los dos potentados salieron, dejando al marqués las alhajas esparcidas en la mesa y el conde el riquísimo traje en un canapé. Mariana se levantó de su sillón y les echó una mirada de odio y de enojo hasta que los perdió de vista. Después, juntó las alhajas con movimientos nerviosos, las echó desordenadamente en los cofrecitos, tomó el vestido y arrastrándolo por el suelo, lo arrojó sobre su cama. «Yo estoy loca», dijo. «No sé lo que va a suceder. Virgen Santa, Señora mía de las angustias, socórreme en este trance». Y llevando las manos en la cara, se hincó junto a su lecho, apoyó su frente en las almohadas y derramó un torrente de lágrimas. 54. El casamiento de Mariana. Todas las habitaciones de la casa estaban abiertas y los dos salones del frente, que nunca se abrían, llenos de luz que les entraba por las grandes ventanas, lucían sus arañas de plata maciza, sus exquisitas pantallas de Venecia y sus muebles antiguos flamencos del más delicado gusto. El conde enseñaba con minuciosidad al marqués las curiosidades que había por todas partes y lo paseó más de una hora por una serie de piezas, de gabinetes, de retretes y de alcobas capaces de que se alojaran cómodamente en ellas más de 50 personas. Aunque preocupado el marqués con ideas de otro género, no pudo menos de admirarse de la magnificencia del edificio y de la variedad de muebles raros que había por donde quiera que se entraba. Las comidas se sirvieron durante los primeros días en el chocolatero o en el departamento que ocupaba cada persona, pero fueron llegando el obispo, 3 curas, 2 mineros, 4 hacendados y por último, en un tren lujosísimo, el marqués del apartado y la rica señora doña Pomposa, que debían apadrinar a los novios. Sucesivamente fue el conde mismo instalándolos en sus departamentos y al siguiente día se abrió el gran comedor, donde concurrían a las horas de costumbre. Al toque de la campana, los huéspedes presididos por el conde, sentado en su regio sillón rodeado de la reja dorada. Mariana no asistía a esos banquetes, estaba enferma, realmente enferma, hasta el grado de no poder levantarse de la cama. Le dolía no solo el cuerpo, sino el alma. Alivióse un tanto y el conde aprovechó la oportunidad para fijar el día de la boda. El marqués de Vallalegre no salió muy contento de la visita que hizo a Mariana, a la que no había vuelto a ver. Frialdad completa, desaires y desprecios. No se necesitaba tener mucha perspicacia para conocer que la condesita tenía la más grande repugnancia por el casamiento, y que era una víctima de las preocupaciones de su padre. La visita a los salones y a los diversos departamentos, también arreglados y dispuestos, los distrajo un poco. Cuando al recogerse en su cama con sus propios pensamientos, no pudo menos de confesarse que cometía un gran disparate en casarse y que su vida iba a ser un infierno, y lo que es la naturaleza humana. La contradicción había picado su amor propio. Los desdenes de Mariana habían herido su corazón, pero la entereza de la muchacha, su desprecio por las riquezas, su dignidad y compostura a pesar del forzado y mentiroso papel que se le obligaba a representar, le interesaron sobremanera, y observó que el tiempo y la vida solitaria que había tenido, y quizá los pesares mismos, habían realzado la belleza de su prima, y dádole un aspecto como de reina destronada. Si estaré yo enamorado de mi prima, sería la última de las desgracias que me pudiera suceder. Sin amor, ¿qué me importará su indiferencia y sus desdenes continuos? Ella en su recámara y yo en la mía. Si acaso, un día que otro nos veremos a las horas de comer, una que otra vez también, en el paseo, en coche y al teatro, para no dar que maliciar al público. Pero si al diablo se le antoja que yo quiera vivir con ella como viven los santos y buenos matrimonios, si tengo celos, si me exaspera su desdén, si suspiro y me pongo triste como un colegial que acaba de salir al mundo, oh no, qué vergüenza, qué mengua, qué ridículo para un hombre de mi experiencia y de mi edad, corrido de mundo y cansado de mujeres. Sí, lo mejor será marcharme en la madrugada dejando una carta al conde, decidido y no hay que pensarlo más.
Se levantó, se acercó al escritorio de ébano y marfil que estaba frente a su cama y escribió: «Conde y señor mío, Mariana me aborrece, no puedo aceptar su mano, os doy las gracias y os hago un servicio evitando la desgracia de vuestra hermosa hija, el marqués de Vallalegre». No obstante, la hora avanzada de la noche mandó con uno de los criados que velaban a su puerta a buscar a don Remigio, que no tardó en llegar. «A las 4, antes que amanezca, me hará usted el favor, don Remigio, de que con un tiro de la hacienda esté lista mi carretela, mis 2 caballos ensillados y 6 mozos que usted escogerá. Mi avío se lo he regalado al conde. Me voy a México, y cuando el conde despierte, le entregará a usted esta carta». «Pero, señor marqués, ¿es posible? ¿Lo ha pensado usted bien? ¿Qué dirá el conde?» «Ya sé lo que dirá. Tendremos seguramente un duelo a muerte, pero lo he pensado bien y estoy decidido. Por lo pronto, mucha reserva y que todo esté listo». Don Remigio vio el cielo abierto y a Mariana salvada, así que no insistió y se retiró diciendo: «El señor marqués será obedecido y todo estará listo para las 4 de la mañana». El marqués dio vuelta y vuelta en la alcoba, y al fin, medio vestido, se echó en la cama y se quedó dormido hasta que, siendo cerca de las 4, don Remigio lo fue a despertar. «¿Qué se ofrece?», dijo sobresaltado y bajando de la cama. «Van a dar las 4 y la carreta está lista fuera de las puertas de la hacienda. Era necesario hacerlo así para que el señor conde no se apercibiese de la marcha del señor marqués». «He variado de opinión, don Remigio. No quiero desagradar al conde. Me quedo. Que no sepa lo que ha pasado». Don Remigio sintió como si le hubiesen derramado un jarro de agua fría en la cabeza y tuvo que obedecer. «Muy bien, señor marqués. Nada sabrá el señor conde, y cuando se levante y salga, todo estará en su lugar como si nada hubiese pasado». Qué alucinaciones y qué miedo pueriles asaltan a veces a los hombres que se llaman de mundo. ¿Tener yo miedo a una muchacha o a una mujer? Porque mi prima ya es una mujer. Qué tontería, se casará con amor o sin él, porque se lo manda su padre. Será mi mujer y yo la dominaré con el tiempo. Y si no logro dominarla, peor para ella. Se la pasará encerrada en su casa o visitando las iglesias, y yo tendré tanta libertad como la que he tenido. Perder 300,000 pesos que me entregarán en la casa de moneda luego que regrese a México. ¡Qué barbaridad tan grande iba yo a cometer! ¿Qué papel haría presentándome ante mis hermanos con las manos vacías? Inmediatamente tendría la discordia dentro de mi misma casa y más adelante un escandaloso pleito judicial, porque ya me lo habían dicho mis hermanas. Si no les doy cuanto me piden y si no sostengo el lujo de la casa bajo el mismo pie, están decididas a consultar con un abogado, como ese mismo Rodríguez de San Gabriel, que me ha despojado de mis haciendas. Y don Pedro Martín de Olañeta. ¿Qué burla me haría? Se bañaría el viejo sabio en agua rosada. No hay que vacilar. Una hacienda que produce 30,000 pesos cada año y 300,000 pesos al contado, valen la pena de hacer un sacrificio. Seguiré tratando a Mariana con dulzura y cariño, sin cuidarme de sus desdenes, que cuando sea mi mujer y estemos solos en nuestra casa y lejos de este conde feroz y medio loco, ya será otra cosa. Qué necio de haberme desvelado por los dengues de una mujer caprichosa y maleducada». Y el marqués, abriendo a cada segundo tanta boca y bostezando, se desnudó y se metió en el mullido lecho y 10 minutos después roncaba como un bienaventurado. Durante una semana no cesaron las fiestas. Las gentes de las rancherías y de los pueblos fueron llegando a caballo y a pie, sin ser invitadas. El conde las dejó, y aún ordenó a don Remigio que les permitiese formar sus campamentos, matar una res y varios cochinos y carneros, y hacer luminarias en la noche, bailar y divertirse. Los nobles huéspedes eran atendidos al pensamiento, y al almuerzo y las comidas en el gran comedor duraban horas enteras. La mesa siempre cubierta de exquisitos manjares y de postres y dulces, pues además de que las cocineras de la hacienda eran de lo mejor, Agustina, por orden del conde, había mandado en otro coche a una cocinera y a una repostera, que hacían prodigios en la cocina. El practicante aparecía y desaparecía, comía y gozaba bien, sin perder de vista a Mariana, con cualquiera de los grupos que se habían establecido en las inmediaciones y debajo de las arboledas. Por fin se fijó el domingo para la ceremonia. Mariana, unas veces aliviada, otras enferma, fue pasando esos días, alegres para la multitud que ocurrió a la hacienda, en una especie de agonía. Asistía a la mesa a ocasiones, platicaba con el obispo, con los curas y sobre todo con el marqués del apartado, que era un hombre de talento, de mundo y de una finura y delicadeza extremas. Más de una vez se vio tentada de abrirle su corazón y de rogarle que la salvara, aprovechando la influencia que tenía sobre su padre, pero a nada se resolvió y llegó la hora tremenda del sacrificio.
La iglesia, porque era una verdadera iglesia, tan grande y tan suntuosa como cualquiera de México, se engalanó con colgaduras y cortinas de terciopelo carmesí con franjas y flecos de oro. En el altar lucían candeleros y blandones de plata, y de las bóvedas pendían lámparas y gallardetes. Los 3 curas revistieron en la sacristía sus ornamentos, la misa cantada, acompañada del órgano, el obispo dispuesto a subir al púlpito y predicar un sermón, y la concurrencia, de gala, y los padrinos esperaban de pie cerca del altar y al lado de las bancas de cedro. Ni los novios ni el conde aparecían. Mariana se había encerrado en su recámara a vestirse, pero le era imposible. Apenas tocaba el pesado vestido bordado de oro y perlas cuando le acometía un temblor que la imposibilitaba. Tenía horror a la seda que tocaban sus manos y el relumbrar de los bordados le producía extrañas alucinaciones. No le faltaba la voluntad, estaba ya resuelta a ir al altar, pero su sistema nervioso se lo impedía. El conde se paseaba del brazo del marqués en la portalería inmediata a las habitaciones de Mariana con cierta impaciencia, pero cuando transcurrió media hora y no salía, y el sacristán vino a decirle que los curas estaban ya listos, el obispo bajó su dosel y la iglesia llena, su cólera no tuvo límites, se acercó a la puerta y tocó fuertemente con el pomo de su espada. ¿A qué horas acabas, Mariana? Todo el mundo está en la iglesia esperando. Al oír los toquidos y la voz dura de su padre, Mariana cayó de rodillas y buscó debajo de su almohada el histórico puñal. Don Remigio, que a cierta distancia no perdía de vista al conde, se acercó. «Señor conde, las criadas me han dicho que la señorita condesa estuvo bien mala anoche y no durmió. Si usted me lo permite, tocaré por la puerta del jardín». «Bien, vaya usted en el acto, y enferma o como esté, que salga sin tardanza». El marqués, alarmado del gesto feroz del conde y pensando que bien podría estar enferma su prima, trató de calmarlo, mientras que don Remigio corrió a tocar la puerta del jardín. Fue Mariana misma la que le respondió. «Imposible, don Remigio, no puedo, por más que hago, ponerme este vestido de luto, de muerte, que me va a quemar el cuerpo como si fuese de fuego». «Señora condesita, piense usted en su hijo, por el amor de Juan, un esfuerzo, por mí que sufro tanto como usted». El conde está furioso, he leído en sus ojos inyectados de sangre, nadie sabe lo que va a suceder. Quizá Dios nos salvará, pero pronto. Esas palabras ocasionaron una reacción en Mariana. Volvió a colocar debajo de la almohada el puñal que tenía en la mano y contestó. «Bien, don Remigio, allá voy. Diga usted a mi padre que se me descompuso el peinado. 5 minutos, 10 minutos a lo más. Corra usted». Don Remigio corrió en efecto, calmó al conde, echó la culpa de la dilación a una de las camaristas. «¿Vio usted a Mariana?», le preguntó el conde. «Oh, no, señor conde, estaba encerrada en su recámara, acabándose de vestir, y me habló desde la puerta». Mientras don Remigio y el marqués acababan de calmar al conde, Mariana en 5 minutos se puso el traje, arregló su peinado, se aprendió las alhajas suyas y ni una sola de las que le había regalado el marqués. Abrió la puerta de su sala y se presentó blanca, transparente como una muerta, con sus ojos descarriados y mirando a todas partes. El marqués le dio el brazo y derecha, erguida, fue caminando como una aparición del otro mundo. Entraron a la iglesia por entre una valla respetuosa que formó la multitud, admirando la belleza de Mariana, que parecía una reina de la Edad Media que iba a recibir el juramento de homenaje de sus vasallos. El aspecto severo y duro del conde, con su uniforme caprichoso de capitán del ejército español, les dio miedo, y el marqués de Vallalegre, aunque ya de edad, tenía un aspecto agradable y juvenil que les simpatizó mucho. «Qué hermoso par», decían en voz baja las mujeres, «tan ricos en buena edad, con tanto dinero, qué felices van a ser». Tomaron asiento los novios, los padrinos y el conde en los sillones de terciopelo que se les tenían reservados. Los curas salieron revestidos de riquísimos ornamentos de tela de plata y oro, y la misa comenzó. Después del evangelio, el obispo subió al púlpito y con voz dulce y persuasiva pronunció un discurso ensalzando el estado del matrimonio, no como el más perfecto, que para las mujeres era el de la virginidad, según San Jerónimo, pero sí el más acomodado a la vida y a las costumbres cristianas. Se fijó mucho en los deberes de la esposa, en la sumisión respetuosa que debe tener por el esposo, en los cuidados de madre, si Dios disponía que tuviesen sucesión, concluyendo con estas palabras. Los seres en la tierra se unen por la voluntad de Dios, se empeñarían en balde todas las potestades de la tierra y no lograrían unir 2 almas que no hayan nacido la una para la otra.
Esta oración, que cuadraba bien en la situación de Mariana, la hizo volver en sí. Levantó los ojos hacia el santo obispo que bendecía a los fieles que estaban presentes y los bajó llenos de lágrimas. La misa fue larga y solemne. Cantores y músicos de pueblos traídos por los curas se esmeraron y no quedaron tan mal. Concluidas las ceremonias, retirados los padres de la sacristía, volvieron a poco con sus albas blancas de punto a ayudar al obispo, que dispuso lo necesario para el enlace. El marqués de Vallalegre y Mariana se levantaron de sus sillones y se arrodillaron en el altar. Doña Pomposa a la izquierda y el marqués del apartado a la derecha. El conde del Saúz, con su uniforme de gala y cosa rara y que toda la asistencia murmuró en secreto, con su espada de cruz y taza ceñida en la cintura, como si fuese a entrar en acción de guerra. El obispo leyó en un libro esas páginas elocuentes, tiernas y a la vez terribles, escritas por el apóstol San Pablo. El marqués inquieto miraba a todas partes y aún volvía un poco la cabeza. Mariana se inclinaba. La multitud que llenaba la iglesia se apiñó tan cerca como pudo del altar para ver la ceremonia. El momento crítico se acercaba. Uno de los curas echó a los hombros de los novios y los cubrió con un paño de lama de plata, y el obispo les pasó una cadena de oro por el cuello. Mariana, en ese momento, y como queriendo inconscientemente quitarse la cadena fría que cayó en su espalda, alzó los ojos y miró al practicante, que aterrorizado fijaba en ella una mirada que expresaba su angustia. Una nube sangrienta pasó por la vista de Mariana. Creyó ver a Juan, o lo vio efectivamente detrás del doctor, blandiendo un puñal, pronto a arrojarse sobre el marqués, sobre su padre y sobre ella misma, y hacer un sacrificio sobre el altar mismo, sin saber qué hacer y sintiendo que iba a caer postrada rompiendo su frente en las gradas, estrechó fuertemente la mano del marqués, y éste creyó que era la emoción, el amor, la decisión de Mariana en aquel acto, y que su orgullo y su dignidad, ofendida por la fuerza que le imponía su padre, le había inspirado el profundo desdén con que había recibido sus regalos de boda, pero volvió los ojos hacia ella y quedó aterrorizado del semblante cadavérico y del descarrío de sus ojos que saltaban de sus órbitas. El practicante no quitaba los ojos de Mariana, y ella también lo miraba a cada instante y volvía su vista al obispo, pero no podía quitarse la visión terrible de sangre y apretaba la mano del marqués. El obispo, que no se había percibido de esta escena, continuó la ceremonia. ¿Recibís por esposa y compañera a doña Mariana de los Ángeles Cecilia, condesa del Saúz? Sí, respondió el marqués con una visible emoción que trataba de disimular. ¿Recibís por esposo y compañero a don Pedro Agustín de Gallegos y Girón, marqués de Vallalegre? Mariana miró al practicante y respondió con voz nerviosa, pero firme, que se oyó en toda la iglesia: no. El conde quedó de pronto estupefacto, pero acertó a decirle al obispo: Mariana está conmovida, nerviosa, no sabe lo que ha dicho, ha querido decir que sí, volvedle a preguntar. Reflexionad bien, hija mía, en vuestra respuesta, estáis turbada, reponeos un poco. Y la miró el obispo dulcemente, animándola y procurando calmarla. Después de algunos instantes volvió a decir: ¿recibís por esposo y compañero a don Pedro Agustín Gallegos y Girón, marqués de Vallalegre? Mariana, soltando la mano del marqués, dijo con voz firme: no. No, dijo el conde con acento terrible, poniendo la mano en el puño de la espada. ¿Te atreverás a desobedecer a tu padre? Mariana guardó silencio, y este fue general durante algunos minutos entre los espectadores. Se podía oír el aleteo de una mosca. Al fin, como haciendo un supremo esfuerzo y mirando con los ojos descarrilados alternativamente a su padre y al practicante, exclamó con acento tan doloroso que debió llegar al corazón de la multitud que llenaba la iglesia: no, no es posible, no puede ser, no puede ser. El practicante, que veía que vacilaba, que en un momento podía escapársele el sí de sus descoloridos labios, la miraba fijamente, le hablaba con los ojos, le decía que un momento de debilidad sería la señal de la muerte y de la sangre. Juan, disfrazado sin que lo hubiese notado ni reconocido don Remigio, estaba oculto detrás del practicante, apretándole el brazo con una mano y con la otra apretando también el largo puñal, pronto a herir, matar, a exterminar al marqués de Vallalegre, al conde, al obispo, a Mariana, a él mismo, hundiéndose el puñal en el pecho después de haber satisfecho su venganza y acabado aún con la vida de aquella mujer mártir del orgullo, de las preocupaciones de la raza y sangre azul y de las tiranías de su padre. Los críos ardiendo y despidiendo con el incienso el aroma cristiano, las imágenes de las vírgenes y de los santos en los altares, los ornamentos relumbrantes del obispo y de los curas que decían la misa,
los espectadores, las colgaduras de las columnas, todo lo veía a través de un velo rojo y sangriento, y en medio de todo este espanto y esta muerte que tenía en su acero con solo moverse y alzar su brazo, aparecía la pálida figura de Mariana con su traje blanco y oro, entrelazados los azares en sus trenzas negras, con sus grandes ojos saltándose de sus órbitas e implorando la ayuda de su brazo y el esfuerzo de su templado corazón. Una alucinación fatal, una pesadilla horrible de hombre despierto. El practicante sufría con el apretón de los nerviosos dedos de Juan, como si le tuviese nacido el brazo con unas tenazas, y transmitía a Mariana las impresiones, los sufrimientos, las resoluciones supremas de Juan. Y Mariana, en esos 5 minutos, lo adivinó todo, y los instantes lúcidos de su atormentado pensamiento le permitiera pasar las consecuencias de su negativa. Y las más espantosas, si en un momento de debilidad se entregaba para toda su vida al marqués de Villalegre. El conde, temblándole todos sus miembros, sacando maquinalmente cada vez más la espada, esperaba, con una cólera que se veía en su semblante lívido y cadavérico, la resolución final de su hija. El marqués de Villalegre, que no obstante las escenas que pasaron entre él y Mariana al entregarle las donas, no pensaba ni remotamente que había de ocurrir tan extraño lance, permanecía de rodillas inmóvil, sin saber qué decir ni qué hacer, estrechando fuertemente la mano de su novia y unido a ella con la cadena de oro nupcial, y envueltas casi sus 2 cabezas en un paño de lama de oro y plata. El obispo pronunciaba algunas palabras que nadie oyó, y tan turbado estaba que no sabía a quién dirigirlas. Todo esto fue rápido, instantáneo, duró apenas unos cuantos minutos, y fue mucho, porque cada uno de los personajes, por distintas circunstancias, sufrían. Por fin, Mariana echó una mirada que dio miedo a los que estaban cerca de ella. Se puso en pie, quitó de su cuello e hizo pedazos la cadena de oro, arrojó el paño de oro y lama a los pies del conde y exclamó con la voz trémula y confusa de la desesperación: «No, 1000 veces no», y cayó como muerta en las gradas del altar. Segunda parte. 1. Los granaderos. Señor gobernador, ya es un escándalo lo que pasa con las diligencias. No hay día que no las roben. La cuadrilla de los enmascarados se ha apoderado del monte y se aumenta cada día. Dicen que ya son más de 150 y a poco va a necesitarse infantería, caballería y hasta artillería para desalojarlos. El capitán de esa feroz cuadrilla es un hombre no solo valiente sino temerario. Tiene sus rasgos de generosidad y suele dar a los pasajeros que ve muy afligidos dinero para que paguen su almuerzo, pero a los que resisten, pobres de ellos. Ya sabrá usted lo que le pasó a la pobre doña Cayetana del Prado, señora rica, tan respetada de todo Puebla y prima nada menos de 3 gobernadores que han gobernado bien, aunque no mejor que usted. No es adulación, pero desde que entró usted al poder, Puebla, que estaba moribundo, ha resucitado. Quien decía esto era el secretario del gobernador de Puebla, que tenía media resma de comunicaciones delante y daba cuenta, a la hora del despacho, leyendo algunos oficios para sí y otros en voz alta. La lectura de varios papeles de los alcaldes de los pueblos cercanos al monte dieron motivo a la conversación que se acaba de referir. El gobernador sonrió al escuchar los elogios de su secretario y le contestó: «Aún no me conocen bien los poblanos, les he de hacer muchos beneficios, pero los he de meter en cintura, porque son murmuradores y descontentadizos, mas no ha llegado a mí noticia del lance a que usted se refiere. Lo he sabido por una casualidad y con mucha reserva, y con la misma se lo voy a referir a usted», dijo el secretario poniéndose la pluma detrás de la oreja y colocándose cómodamente en su silla. «Si el capitán de los enmascarados llegase a saber que nosotros hablamos del suceso, crea usted que no tendríamos la vida segura. Al salir usted de su despacho sería asesinado por uno de los enmascarados, que no solamente están en el camino, sino que se introducen en las ciudades disfrazados de arrieros o mercilleros ambulantes. Bah, eso no será fácil. Mis granaderos dan la guardia en el palacio y en mi casa. Lo que haré, no por miedo, sino por precaución y por lo que pueda suceder, es que por donde quiera que yo vaya marchen 2 granaderos a la vanguardia, 2 a retaguardia y a usted a mi lado. De esa manera, toda tentativa es imposible, y si a pesar de eso se atreviesen algunos de esos bandidos, usted recibirá los primeros golpes, pero cuénteme en reserva lo que ocurrió a doña Cayetana». «Pues venía de México», contestó el secretario, «y en el paraje nombrado Agua del Venerable fue detenida la diligencia. Despojaron a los pasajeros de cuanto tenían, pero no los maltrataron,
Doña Cayetana del Prado había ocultado en el seno una bolsita de seda llena de escuditos de oro. Creía haberla escapado, cuando su desgracia quiso que le saliera por debajo del vestido al bajar de la diligencia, y aquí fue Troya. El capitán furioso la amarró a un árbol, la desnudó completamente. ¿Completamente?, preguntó el gobernador. Completamente, afirmó el secretario. Quedó delante de los pasajeros como su madre la echó al mundo. Curioso sería el espectáculo, dijo riendo el gobernador. Tan gorda, tan monstruosa, porque la señora sería hermosa en su tiempo, pero ahora, vamos, doña Cayetana desnuda, se podría pagar por verla. Pues todos los pasajeros la vieron, porque así lo exigió el capitán. A la pobre señora le costó una fiebre. En el delirio reveló este secreto delante de las criadas que la cuidaban, y éstas se lo dijeron a mi mujer. Pues nada de esto se supo en Puebla, dijo el gobernador. Ni en México, le respondió el secretario. Los pasajeros, amenazados tal vez de muerte por los ladrones, han guardado el secreto hasta la fecha. Pero ahora, como decía usted, ya no es un secreto que roben las diligencias que vienen a esta ciudad y la que baja a Veracruz. El público murmura ya, y se dice que don Anselmo va a suspender los viajes hasta que no esté seguro el camino. Esto sí que es grave, porque hará mucho daño a Puebla. El gobernador general tiene la culpa de esto, puesto que, según la Constitución, debe cuidar de los caminos llamados reales, es decir, los que parten de la capital para terminar en los puertos abiertos al comercio extranjero. ¿No es eso? Creo que sí, pero no estoy seguro de ello, contestó el secretario, quitándose la pluma de la oreja.